Estimados amigos, pues vamos a iniciar esta transmisión por primera vez por Facebook Live, por este medio, en vivo y en directo. El, Quiero darles la bienvenida absolutamente a todos los compañeros que participan. Demoramos un poco la transmisión por cuestiones técnicas. Esperamos que la calidad en este momento ya esté bien y lista. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema de bastante interés y que tiene mucho que ver con muchos aspectos de la vida, incluso de ustedes como pacientes, e incluso tiene mucho que ver con factores relacionados desde la niñez que van progresando posteriormente en la adolescencia y en la vida adulta. Cuando topo el tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un tema bastante interesante porque entre los pacientes que he tenido a lo largo de la vida con este trastorno, me han dejado marcado muchas circunstancias particulares. Es bastante particular tener un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el consultorio, por ejemplo. Yo recuerdo la primera vez cuando era médico general, estaba sentado en el subcentro de salud allá en Cañar, donde yo hice mi rural en Honorato Vázquez, y recuerdo que entró un niño de manera abrupta al consultorio y yo me quedé inquieto y le quedé mirando, él me quedó mirando y al rato me dijo, ¿qué es esto que tienes en el cuello? Le digo, estetoscopio. Ah, ¿sirve para escuchar la cabeza? No. Y fue un momento, fue a la computadora y empezó a tocar el teclado. Yo le dije, por favor, retírate de ahí que me puedes dañar los documentos. ¿Para qué sirve este enchufe? Híjole. Dije, por favor, no toques. Ah, dice, oye, bonito, bonito este sillón. Y se subió en el cheslón y en el cheslón empezó a saltar, saltar, saltar. Y creo que siquiera se subió, se puso de pie encima del cheslón. El cheslón es la camilla de los médicos y empezó a hacer saltos, ni que fuera paracaidista. Mire, doctor, soy paracaidista. Mire, doctor, soy paracaidista. Digo, por Dios, te vas a caer, te va a hacer daño. Licenciada, por favor, auxilio, ¿dónde está la mamá de este guagua? Por Dios, o sea, realmente una experiencia religiosa, como diría un cantante, ¿no? O sea, chuta, Dios mío santo, digo, bendíceme, Dios, líbrame de todo mal. En ese tiempo yo no tenía idea de qué se trataba en realidad, pues era un médico general, pero sin embargo, siempre me quedó la curiosidad enorme con respecto a qué se trataría, qué sería, qué tendría que ver, ¿no? O sea, con todo lo que está sucediendo dentro de la mente de ese niño. Entonces, así conforme fue pasando el tiempo, obviamente, pues fuimos empezando a hablar de diferentes tipos de temas. Empecé aquí en el posgrado de psiquiatría y pues ya empecé a educarme de qué se trata este tipo de trastorno, que ha sido un trastorno. Yo en un principio pensaba como, como cualquier cristiano, diría mi abuelo, en esos tiempos de los años 30, eh, pensaba que era un niño malcriado, que los padres eran descuidados, que sin embargo había descuido de parte de la familia, de que eran niños maltratados, o incluso constantemente les miraban los padres en ese tiempo, obviamente área rural, lo agarraban al niño, lo zarandeaban, lo llevaban, él decía, malcriado, te voy a llevar a la casa, te voy a bañar en agua fría. Después del baño de agua fría salía Yucho de la casa corriendo por todo el barrio y el taita atrás. Ya se pueden imaginar cómo es esa situación, ¿no es cierto? No escucho todavía algunos, me identifico aquí en el grupo, pero lo más seguro es que tenemos algunos en el grupo que han salido de esa manera. Uno, eso es bueno. Entonces han salido de alguna manera justamente corriendo así por la calle con los taitas de atrás diciendo, oye, quédate quieto, por Dios, no te subas, no te subas en el muro, se puede caer. Ay, Dios mío, ¿no? O sea, entonces esto es muy importante y el tema de hoy justamente trata acerca de, como objetivos tenemos el definir los conceptos y la descripción del trastorno hiperactivo con déficit de atención, que es una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy,
para poder tener claro, porque está muy relacionado incluso con los antecedentes previos, como se suele llamar proceso de psicopatización primaria, con los trastornos adictivos. Hay personas que tienen trastorno por déficit de atención y que terminan con el problema del... Espérame un ratito, me retiro esto, está calentando mucho. Y terminan con un problema de trastorno de consumo de sustancias y han tenido un antecedente de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, es importante que ustedes como pacientes o que todas las personas en general, aquí es una charla a la comunidad, tomen en cuenta de que hay factores que pueden precipitar o incrementar el riesgo a lo largo de la vida de lo que es el trastorno por consumo de sustancias o incluso el hecho de predisponer la presencia de patologías de tipo antisocial, que son trastornos de personalidad o limítrofe de personalidad, o en el caso de los niños que salen con frecuencia de la casa, por ejemplo, y terminan en procesos que son de callejerización, empiezan a establecer relaciones frecuentes, niños con déficit de atención e hiperactividad que no iban a la escuela, se aburrían en la escuela, eran peliones, eran violentos, eran tachados como vagos, pero eso sí, para encontrarles en los juegos de video, dándole ahí al Mortal Kombat, ¿no es cierto? Todavía no escucho, me identifico. Y con los taitas, y con los taitas buscándoles a lo largo de todo el barrio, horas y horas, ¿dónde estará mi guagua? ¿A dónde se habrá ido? Le secuestrarán esperando la llamada del teléfono diciendo, ¿cuánto me pedirán de rescate? Y tendré, no tendré, valdrá la pena, no valdrá la pena. No, en realidad muchos de estos niños terminan en esos juegos, ¿no? O sea, se distraen con facilidad. Hay algo muy particular en los juegos de video que llama muchísimo la atención, es el brillo, mejora los niveles de adrenalina, noradrenalina, dopamina, genera satisfacción y parece como que, claro, para los estudios eres un vago sinvergüenza, pero para los juegos de video, llámenlo, saben decir, ¿no es cierto? Para andar en patineta, llámenlo. Para andar en bicicletas haciendo mortales, llámenlo. Para bajar en alto riesgo, corriendo una montaña de piedras y mírenme que no me caigo y rodar 3 veces y luego de eso levantarse y mírenme, no me pasó nada, llámenlo. Entonces, ese tipo de niños hiperactivos, inquietos, que también se han de estar identificando muchos de ustedes, eran tachados de niños malcriados, de niños poco educados, y en realidad, incluso en esta época trataron de redefinirlo, las familias de millennials que actualmente existen, tratan de redefinir y no aceptar de que es un trastorno como tal, sino dicen, oye, tu hijo es un elegido, y un elegido, ¿cómo así es un elegido? Claro, es un niño índigo, es un niño de la nueva era, es un niño del New Age. Claro, o sea, tratan de reconceptualizar para obviamente eh, justificar de alguna manera sus comportamientos o incluso decir que son elegidos, son niños que son mucho más inteligentes, mucho más capaces para hacer ciertas cosas. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que a lo largo del tiempo, estos niños, en realidad más que ser unos elegidos o algo, tienen un problema neuropsiquiátrico como es de este tipo de trastorno. Vamos a definir también lo que son los datos epidemiológicos, que significa la frecuencia, la prevalencia, cómo se presenta esto a lo largo del tiempo, la comorbilidad, los signos, los síntomas, el origen, que es la etiología, el diagnóstico diferencial, el tratamiento y unas normas de psicoeducación. Entonces, para poder entender el concepto de trastorno de hiperactividad y déficit de atención, tenemos que tener claro varios conceptos claves, como en todo, ¿no es cierto? Si no sé qué son los conceptos, difícilmente voy a entender todo el contexto que sucede alrededor. Muchas veces le decimos es una enfermedad. En realidad en la psiquiatría no ocupamos el concepto de enfermedad, ocupamos el concepto de trastorno. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos el origen de la presencia de eso
comportamiento anormal, de esa impulsividad, de ese problema de atención. Lo que existen son teorías, lo que existe todavía son presuposiciones basadas en la evidencia y en los estudios científicos. Entonces, el trastorno implica una serie de alteraciones a nivel de la salud mental, el comportamiento o funcionamiento que genera sobre todo malestar personal, malestar familiar y malestar social, es decir, que genera una disfunción. ¿Sí saben qué es una disfunción? Es una función anómala dentro de todos esos niveles. Entonces, comorbilidad, vamos a definir la palabra comorbilidad para hacerme entender con ustedes y con quienes nos están acompañando, todos nuestros amigos invisibles que se encuentran presentes. En realidad, eso me hace acuerdo justamente a un periodista y un colega médico que siempre, que ya falleció hace muchísimos años y pasaba en los noticieros, era un cardiólogo y decía, buenos días o buenas noches mis amigos invisibles, ¿no? Entonces, claro, ahora en las redes tenemos a nivel mundial, tenemos en Quito, tenemos en todas partes del mundo. Pero sin embargo, la palabra comorbilidad significa junto a morbilidad, es decir, una enfermedad junto con otra o un trastorno junto con otra. Podemos tener pacientes con trastorno por déficit de atención, pero con un trastorno de conducta desafiante del niño y el adolescente, o con una conducta antisocial del niño. O incluso podríamos tener un déficit de atención acompañado a problemas de autismo. En cambio, en los adultos también podemos tener un trastorno con déficit de atención e hiperactividad junto con un trastorno por consumo de sustancias, junto con un trastorno de ansiedad, junto con un trastorno depresivo o junto con un trastorno afectivo bipolar o con un trastorno de personalidad que lo puede estar acompañando. Entonces, cuando hablamos de comorbilidad, hablamos no solamente de un trastorno, sino de varios trastornos presentes en el mismo tiempo, en la misma línea del tiempo. Entonces, también vamos a hablar del diagnóstico diferencial. ¿Y qué significa el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial significa de que este trastorno puede confundirse con muchas otras cosas más. Entonces, no necesariamente puede ser un trastorno hiperactivo con déficit de atención, sino puede ser conjunto con otro trastorno o la presencia de otro trastorno adicional, entre esos incluso lo que son enfermedades por condición médica o lo que es el trastorno por consumo de sustancias, sobre todo en los adultos, por ejemplo, el trastorno por consumo problemático de cannabis, de marihuana, que puede provocar déficit de atención. Puede provocar el consumo crónico de déficit de atención, problemas de ansiedad y puede confundirse. Pero obviamente siempre hay que hacer un estudio de la historia longitudinal se llama, es decir, a lo largo del tiempo, que tiene mucho que ver con qué, con la evolución del problema desde que se es pequeño. Trastornos de conducta, ¿qué llamamos trastornos de conducta? Todo ese proceso relacionado al comportamiento humano. Tendencia a la impulsividad, tendencia a la irritabilidad, tendencia a la inquietud, el hecho de pasarse continuamente levantándose de pie, arriba, abajo, molesta al uno, molesta al otro. Los niños hiperactivos con déficit de atención por lo general les tienen rayados del coco a muchos profesores, y literalmente rayados, y no solamente así. Yo me acuerdo que alguna ocasión estos niños a veces son muy explosivos porque son con frecuencia también víctimas de bullying o son víctimas de maltrato en la casa y por lo tanto también son bulleadores en la escuela. Entonces, y pasan inquieto y son llamados continuamente a la dirección. El típico Daniel el travieso, si han escuchado, ¿no? O sea, está inquieto que molesta al señor Wilson, no al Wilson de aquí, ¿ah? Por si acaso, porque yo ya estoy viendo aquí algunos, no, algunos Danieles del travieso. No, al señor Wilson, de que se sube un árbol y rato hemos pensado desaparece y está en la punta del árbol, tienen conductas riesgosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que son problemas de conducta o son muy impulsivos y como son
tachados de impulsivos, de malcriados, ¿qué pasa en la casa? Le dicen niño malcriado y muchas veces dice, le hace falta que lo repriman, hace falta que lo reprendan, hace falta que lo castiguen. Y obviamente son víctimas de maltrato y violencia infantil, que a la larga, ¿qué va a generar? En vez de una corrección de la sintomatología, porque es un trastorno, va a generar una baja autoestima, va a generar ansiedad, va a generar irritabilidad, o como dicen en algunos casos, es tan maltratado a veces que dicen, oye, ya ni sientes lo que te doy, ni sientes y sigues en lo mismo. Claro, o sea, llegan a lo que es una indefensión aprendida o simplemente me vale un pito lo que me vayan a hacer porque a final de cuentas me van a castigar. Entonces es la oveja negra de la familia donde dicen, fue tal persona porque él es el inquieto, él es el malcriado, él es el que siempre nos está metiendo el desorden. Tenemos que hay impulsividad que forma parte del trastorno de conducta, hiperactividad. ¿Qué es impulsividad? Es un acto donde la persona, rato menos pensado, toma la decisión sin mayor capacidad de razonamiento, sin razonar mucho, de actuar impulsivamente. Entonces yo tenía un paciente adolescente que le decía al papá, papi, regálame un PlayStation 3. Estamos hablando de esa época, ¿no? O sea, estamos hablando de hace unos 4 o 5 años seguramente. Ya estamos PlayStation 5 y no estoy haciendo publicidad por si acaso, pero en todo caso, no me ha pagado Nintendo. O sea, o sea, me hacen regresionar y dice, no, dame un PlayStation 3. Y no te voy a dar porque no has mejorado en las notas. Dame un PlayStation 3. No. Si no me das el PlayStation 3, te rompo las lámparas de tu cuarto. No te voy a dar. Plag, plag, plag las lámparas. Chava, bandido ese, vas a ver. Y sale corriendo y de paso va rompiendo la puerta, la ventana y sale a pegar al perro por la decepción que tiene de qué, de que no se le dio gusto de manera inmediata, pero no es mucho por malcriados, sino porque a veces esa impulsividad les lleva a eso y luego están acercándose, dice, oye, discúlpame, ¿sabes qué? Chuta, no debí haberme comportado así, ya, discúlpame, pero ya, me voy. Entonces, se parecen a muchos de aquí. ¿No es cierto? Ayer vi justamente algunos por ahí que estoy viendo, no quiero decir el nombre, pero están escuchando y se están sonriendo. Pero bueno, entonces eso es la impulsividad. La hiperactividad es la inquietud, el estar, no quedarse quieto. Imagínense un doctor Ordóñez hiperactivo, ya estuviera de pie, estuviera sentado, moviendo, dando vueltas a esto, y sin sentido, dándose vueltas a esto. Sí, así, y coge así, está todo pensado, se pone a sentar, se pone quieto ahí, prueba todas las posiciones, dice, no, ya me cansé de estar de frente, entonces me pongo así. Entonces, hasta que algún rato de eso se pone y dice, ¿qué tal será esto así? Entonces, entonces, realmente, ¿qué es? O sea, esa es la hiperactividad. Dice, por Dios, quédate quieto un ratito, no seas malito. Oye, estaciónate porque me estás angustiando, me falta el aire. Entonces uno se queda realmente cansado. Entonces, imagínense eso en clases todos los días. O como decía alguna ocasión, tenía un paciente que también era un niñito de 10 años, venía con los papás, pobres papás, jóvenes con cabello blanco, seguramente por muchas canas de sufrimiento. Llegó el guagua, entró, ni siquiera dijo buenos días, entró directamente a la computadora, ¡zoom!, atrás mío. Me quedó mirando la cabeza, me quedó viendo, y primero, ¿por qué se te cayó el cabello? Digo, por curioso. Oye, ¿qué pasa si toco este teclado? Digo, por favor, ¿te gustan los dinosaurios? A mí me gustan los dinosaurios. Y me empieza a hablar de los dinosaurios. Ve un marcador y saca el marcador azul. Digo, por Dios, no a la pared. Y lo peor de todo es cuando uno dice eso, hacen. ¿Sí o no? Coge el marcador y ¡bum!
¡pum! Una niña en la pared recién pintada. Dije, por Dios, no. Por suerte en ese tiempo tenía un pizarrón blanco en el consultorio. Entonces le dije, "Ve, por favor, aquí, dibuja lo que sea. Quédate sin punta de marcador, pero un ratito, ¿ya? Ya está. Dibujaba. Y le dije, doctor, vea ese dinosaurio. Entonces, sí, son así. Y uno no logra entender fácilmente. Si son realmente tormenta, y tormenta del desierto es poco, ciclones, grado 4, póngale lo que sea, tornados, o sea, de todo eso. Entonces, tiene el déficit de atención, que es la facilidad, ¿por qué? Por distraerse, ¿no? De no prestar atención, distraibilidad, uno está hablando, yo tenía un paciente también, pero a él se le diagnosticó déficit de atención, pero ya siendo adulto, que llega al consultorio y dice, doctor, necesito atención. ¡Ey! Es que necesito ayuda. Y se pone a ver todo, o sea, todo le llama aparentemente le llama la atención, pero uno quiere comunicarse con él y se fue, se fue. Y era de verle. Imagínense, estudiaba ingeniería, entonces la matemática no se le daba a él. Luego estudió una carrera relacionada con salud mental, no es el doctor Ordóñez, por si acaso. pero, y mejoró muchísimo con el tratamiento y logró terminar la carrera. Lo malo es que junto con eso empezó a consumir marihuana. Entonces, obviamente, empezó a relacionarse con otro tipo de comorbilidad. Para bajar los niveles de ansiedad, entre comillas, pero eso empeoraba su déficit de atención, ¿no? Además de que combinado con la medicación realmente se torna un problema. Entonces, sí me hago entender con lo que es el déficit de atención. Y ahora, la psicopatología significa la presencia de signos o síntomas presentes para poder hacer este diagnóstico. Bueno, ¿qué es el déficit de atención y hiperactividad? Ya el doctor Ordóñez ya ha hablado de sus ejemplos del consultorio, ya se ha reído, se ha puesto hiperactivo, pasó por su momento de hiperactividad. ¿Qué es? Es un trastorno neuropsiquiátrico, es decir, la mezcla de un problema neurológico con un problema psiquiátrico, o sea, tiene una base orgánica. No es que es un niño malcriado que de por sí ya fue, sino tiene una base orgánica y eso es lo que hay que entender. ¿Que afecta especialmente a los niños? Sí, pero también afecta en los adolescentes y en los adultos, porque puede prevalecer a lo largo de ¿qué? Del tiempo. Imagínense un niño con un déficit de atención, hiperactividad en una escuela. Va a cambiarse de una escuela a otra escuela, a otra escuela, y en todos va a ser etiquetado y estigmatizado. Se le propone tratamiento y viene la falacia más grande o el error más grande de criterio de mucha gente. No hay que medicalizar a los niños. Que más bien en ese caso, si el niño con déficit de atención en su aceleración se baja, denle al profesor la medicación para que se active, porque cuando no hay déficit de atención, la medicación que se da genera efecto estimulante. Pero en cambio en el niño con hiperactividad, ¡pum!, mejora la atención y disminuye la hiperactividad. Entonces existen personas que están a favor, personas que están en contra, personas que dicen no, solamente pongámosle en un proceso terapéutico, pero sin embargo, aquí el riesgo de no iniciar un tratamiento adecuado o no contar con una dirección adecuada, ¿qué puede provocar? Un deterioro a nivel de la calidad de vida, no cuando sea solamente niño, sino cuando es adolescente y adulto. Sobre todo por el alto riesgo que puede tener la persona de iniciar el consumo de sustancias o el alto riesgo que puede tener de vincularse en otro tipo de conductas que generen realmente conflictos muy serios. Tenemos que dentro de las sustancias que han sido investigadas tenemos la dopamina como uno de los principales neurotransmisores que están afectados y en el cerebro, y a mí se me nota más, no el cerebro, pero sí el lóbulo frontal, que es esto, una frente amplia que llega hasta los talones, me saben decir, pero realmente es en esta zona, la zona prefrontal, la que genera, ¿se acuerdan que yo les dije alguna vez? El lóbulo frontal es el que pone el
freno, ¿no es cierto? Entonces, si está alterado el que pone el óvulo, que pone el freno, obviamente aparece la hiperactividad e inquietud. Bueno, yo quisiera de pronto, Francisco, ¿me ayudas un poco? De pronto existe alguna pregunta del público mientras tanto para hacer una pausa. ¿Sí existe? Bueno, vamos a ver este momento algunas preguntas. Estamos revisando en vivo algunas preguntas. Quiero enviar saludos justamente, chuta. Me imagino que ustedes, bueno, no salen ustedes en la cámara, ya, pero después al final, si quieren, todos con mascarilla, les hacemos así un zoom, así, cosa que se sientan artistas del Facebook. Pero, pero en realidad, quiero enviar un saludo justamente, absolutamente a todos, a María Elena, a Tebo, Cecilia, Alexandra, eh, Bernarda, Irina, Benjamín, María Elena. Quiero enviar saludos a todos esto. Dice, María Elena nos hace una pregunta. Dice, disculpe doctor, ¿a qué edad se puede detectar este trastorno? Justamente estamos yendo hacia ese tema, ¿a qué edad se puede detectar el trastorno? Realmente el trastorno se detecta en dos temporadas. Se puede ver ya a partir de los 3 años y se puede ver que a partir de que el niño empieza a ingresar en la escuela y ya empieza a tener problemas en el jardín de infantes, ¿no? Dice, en la casa, claro, viven en un campo grande, guagua, corre, se distrae, molesta a una oveja, molesta a la vaquita, molesta a todos, molesta a la abuelita, sube la montaña, baja la montaña, sube árboles, el típico Tom Sawyer. Sí, sí, han escuchado o Huckleberry Finn, en esa, o sea, inquieto, un jurgaz, pucha. Incluso el trastorno puede pasar desapercibido, pero llega a la escuela y es un, entre comillas, la palabra indomable. O sea, y, y no es culpa de él, ¿no? No es muchas veces culpa de él. Entonces, es, es importante tomar en cuenta todos esos detalles, todos, no dejar pasar absolutamente nada. ¿Y a qué edad se puede diagnosticar? ¿Realmente a partir de los 3 años de edad o a partir de que ingresa a la escuela? Y algunos ni siquiera son diagnosticados porque dicen, ya nació así, así mismo es. Tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas de lectura, tienen problemas de comprensión, tienen problemas de atención. Entonces, por lo general dicen hay que trabajar más. Y la fuente muchas veces no solo es la familia, sino es la familia, la escuela y otras personas que están a su alrededor. ¿Por qué en el colegio se empieza a notar mucho más de este trastorno? Por una sencilla razón. Porque en el colegio ya tiene un comparador con el comportamiento de otros compañeros. En la casa, por ejemplo, parece gato inquieto recién nacido, ¿no es cierto? Si han visto los gatos cuando, bueno, no recién nacido, pero sí cachorrito, se suben a la silla y tic, 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 suben, todas partes están corriendo. Entonces, muchas veces no son diagnosticados de manera temprana. Es importante tomar en cuenta, se puede decir, ah, no, pero, y de pronto se puede uno dar cuenta antes de los 3 años. Bueno, por lo general son niños que son muy hiperactivos, se mueven mucho, duermen poco, se irritan con facilidad, son mucho más explosivos. O sea, cuando están antes de los 3 años. Pero eso no quiere decir que necesariamente desarrollen este tipo de trastorno, ¿no? Afecta entre 5 a 8 niños de cada 100. Es decir, que 5 a 8 niños de cada 100, 5 a 8%, pueden tener un trastorno hiperactivo con déficit de atención e hiperactividad. De estos niños, el 60% al 85%, es decir, 60 a 80 de cada 100 niños con este trastorno, prevalece el trastorno en la adolescencia. Es decir, que no es que pasa la niñez. Hay gente que dice, ya pasa ya la niñez, ya de adolescente ya se le de pasar. ¿Sí han escuchado eso? Total de adolescentes, no. Ya se le ha de pasar entrando a la universidad. Otros dicen, ya se le ha de pasar teniendo una novia. No, no, ya se le ha de pasar.
pasar viniendo al CRA. Qué horror. Entonces, entonces resulta que en- suele prevalecer y sí puede prevalecer hasta la etapa adulta. Hasta el 60% de estos pacientes pueden mantener este tipo de trastorno en su adultez. Y a lo largo del tiempo va disminuyendo sobre todo la sintomatología hiperactiva, pero el déficit de atención sí puede mantenerse. No sé si tenemos más preguntas, ¿no? Bueno, aquí hay preguntas de pronto. Bueno, la comorbilidad, sí, dígame. A ver, a ver, no es que se inicie la medicación a los 3 años, se hace un diagnóstico a los 3 años probablemente o a los 6 años, pero a partir de los 6 años se recomienda el inicio de medicación y puede mantenerse incluso toda la vida, dependiendo, dependiendo de cómo va este trastorno, porque imagínense una persona con déficit de atención en una fábrica, ¿sí? Muchos niños de ellos, o sea, es como que el miedo también se disminuye, entonces se dedican a actividades deportivas. Si bien al realizar actividad deportiva no se nota mucho la hiperactividad, ¿no? O hacen deportes de riesgo también, están vinculados con actividades mucho más activas en ese sentido, o sea, va a depender en realidad, pero va a depender que si es que el trastorno, solo imagínese, si el adulto tiene un 60% de probabilidades de permanecer con el trastorno, el tratamiento va a permanecer también durante ese tiempo, sería la mejor recomendación. Obviamente que habrán personas que logran superar el déficit de atención e hiperactividad, aproximadamente el 40%, que pueden y puede suspenderse el tratamiento. Sin embargo, aquí el riesgo es la comorbilidad, que es lo que les voy a mostrar aquí, que son, llamémoslo como secuelas, como cuadros que se mantienen junto al trastorno como en sí. Los trastornos del aprendizaje son niños que tienen dificultades para leer, para escribir, eh, tenemos los trastornos de ansiedad, son niños muy ansiosos, inquietos, les falta el aire a veces, tienen inquietud, sensación de presión en el pecho, miedo a veces a quedarse solo, situación que tiene mucho que ver con la cuestión de la relación familiar. Los trastornos del estado de ánimo, la comorbilidad con el trastorno afectivo bipolar, a veces suele juntarse encima más a la hiperactividad, una bipolaridad que son las fluctuaciones de estado de ánimo que van entre periodos de manía a depresión, trastornos disruptivos como el trastorno por conducta antisocial del niño adolescente, trastorno de la conducta desafiante y otro tipo de trastornos, ¿no? Y el abuso de sustancias, el consumo de alcohol y drogas y la tendencia a la callejerización si es que no se logra, bueno, eso no es una comorbilidad, más bien eso se adjunta a los problemas de conducta. Ya, ya, sí. Si es que usted, de acuerdo a la pregunta que indica, dice, si le ve al niño o al hijo con problemas de conducta, ¿cómo se llega a enterar uno que lo tiene, en otras palabras? Pues tenemos varias fuentes de información, la misma familia, el colegio, la escuela, tenemos ya problemas relacionados con su entorno social en sí mismo. Entonces, el niño no lo va a expresar de esa manera, más bien va a ser una fuente completamente indirecta en un inicio. Cuando ya se es adulto, la persona sí dice, "Oh, doctor, ¿sabe qué? Algo me pasa, o sea, no, siento que mi atención está baja, siento que no logro concentrarme, saben decir con frecuencia. Entonces, sí, se sigue una serie de pasos, una valoración psicológica, una valoración neurológica, una valoración psiquiátrica, y después de hacer un análisis completo y juntando los signos, los síntomas, podemos llegar a entender que existe un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y en caso de serlo, se propone un
tratamiento. Sí se solicita exámenes complementarios, exámenes de sangre, examen como electroencefalograma, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de problemas. No sé si me hice entender. Ah, los signos y los síntomas del trastorno ya lo hemos venido describiendo. eh, Tienen que darse al menos en dos escenarios. Toda esta hiperactividad, inquietud, el hecho de salir, levantarse, lo que hicimos hace un rato, al menos tiene que ser en la casa, en la escuela, ¿no es cierto? O en dos escenarios. Por lo general es familiar y otro es académico. Tiene que estar presentes los síntomas de hiperactividad e inatención antes de los 12 años. Es importante tomar en cuenta este dato. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se inicia antes de los 12 años, o sea, se inicia en la infancia, no después de. Si tiene trastorno hiperactivo por déficit de atención a partir de los 18 años y ha iniciado consumo de sustancias a los 15, marihuana, cocaína, y tiene todos esos tipos de problemas, ya no es un déficit de atención provocado presente desde la niñez, sino inducido por el consumo de sustancias que no tienen nada que ver. Ujú. O sea, que se orinaba con frecuencia en la escuela, tenía ansiedad, eso es parte de la ansiedad, lo que es la enuresis, que es hacer la micción estando dormido, o sea, hasta etapas adultas, por lo general está relacionado con problemas, conflictos familiares, problemas de ansiedad, estrés intenso, o sea, sí podría acompañar a los síntomas. No necesariamente por el déficit de atención y hiperactividad, sino más bien por la presencia de ansiedad. Claro, es uno de los síntomas frecuentes. Dice, él aprende rápido, termina de hacer su actividad y empieza a molestar al resto. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, a ver, la inteligencia en el trastorno hiperactivo con déficit de atención no se afecta, ¿ah? La inteligencia no se afecta para nada. Entonces, es importante tomar en cuenta no que son niños superdotados tampoco, son niños con una inteligencia normal, pero que tienen un problema relacionado con hiperactividad o con déficit de atención. Por eso es que tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos tres subtipos. Los combinados que habla de hiperactividad, otro y déficit de atención en conjunto, tenemos el tipo que trata solamente predominantemente hiperactividad y otro que trata de déficit de atención. Entonces tenemos varios subtipos que tenemos que tomar en cuenta. El origen de esta enfermedad obviamente no es tan claro, no es tan claro. Se habla que es un trastorno que también tiene una base hereditaria importante. Es decir, si un padre tiene un trastorno por déficit de atención, existe una probabilidad de heredabilidad de un 75%. Es decir, 75 de cada 100 niños con padres con hiperactividad podrían desarrollar hiperactividad también. Es mucho más frecuente también esto de la heredabilidad, tomar en cuenta la parte de la concordancia que existe entre gemelos idénticos, por ejemplo. Si un hermano gemelo tiene hiperactividad con déficit de atención, la concordancia de la presencia del mismo síndrome es alta. El riesgo también es de 2 a 8 veces mayor entre los hermanos también de presentar este tipo de trastorno, ¿no? En hermanos y padres. Entonces, también se ha descrito, si han escuchado algunas veces en algunas películas, yo vi la otra vez, dice, le ven al niño como que fuera una motocicleta de esas chiquitas a todo motor, corriendo por todo el cuarto y dicen, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Y no solamente el niño, sino todos los niños corriendo ahí en una fiesta de cumpleaños. ¿Qué pasó? Les dieron chocolates. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, no es que les dieron chocolates, lo que pasa es que se presume de que hay exposición a diferentes tipos de sustancias que pueden favorecer el déficit de atención, sustancias tóxicas, eh, también el nacimiento prematuro, la circular de cordón, es decir, la asfixia el momento de nacer. Circular de cordón es cuando el cordón umbilical se queda atorado en el cuello del bebé a punto de nacer, ¿no? Entonces, existe una baja de oxígeno, traumas cerebrales, o sea, golpes en la cabeza del niño, y otras, como pueden ser aditivos, colorantes del azúcar, pero que no son completamente probados. Acuérdense que estamos hablando de factores favorecedores, no quiere decir que la presencia necesariamente implique la presencia de un trastorno hiperactivo con déficit de atención. Y el 70% de los niños con trastorno por déficit de atención tienen adjunto un trastorno comórbido, es decir, pueden tener junto un trastorno de ansiedad, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de conducta que son importantes tomar en cuenta. Ahora, tenemos un paciente que tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, necesitamos saber si realmente es eso. Por eso es que hacemos el diagnóstico diferencial. Nosotros lo hacemos un diagnóstico diferencial que significa, a ver, ¿hay probabilidades que sea esto o hay probabilidades que sea esto? Entonces, por eso descartamos que sean problemas de conducta propiamente dichos, sin necesidad de déficit de atención y hiperactividad. Recuerden el caso de algún video que yo les puse hace un tiempo de un joven que tuvo una madre alcohólica y el niño se dedicó a la callejerización y empezó a buscar una familia fuera de la casa con la finalidad de compensar su vacío emocional. Ese niño no era hiperactivo, no tenía déficit de atención, pero hizo un proceso de un trastorno de conducta antisocial como una forma de supervivencia, ¿no? Entonces, obviamente, no necesariamente implica el hecho de que conductas antisociales son equivalentes a. Tenemos problemas de consumo de sustancias, consumo temprano de sustancias, cemento de contacto, lo que son inhalantes, disolventes, que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con el consumo a edades tempranas puede generar problemas escolares. Estaba bien en la escuela y rato hemos pensado empezó a bajar las notas y es porque empezó a consumir sustancias. Otro problema relacionado son los problemas del lóbulo temporal, sobre todo las epilepsias, las crisis parciales, suelen remedar sintomatologías caracterizadas por déficit de atención y hiperactividad. Por eso es importante hacer un examen adecuado de su función neurológica. Sí, no podemos decirle quieto porque va a ser todo lo contrario. Más bien procuremos ayudarle a disociarse, a que haga otra actividad, porque si le decimos quieto, es peor. Es como alguna vez estuve en una escuela, había un montón de niños y estaban haciendo bulla, y, y yo, y yo les digo, a ver niños, el que abre la boca se come un ratón, y toditos, pero siempre hay uno, ese uno, de camisa blanca, gordito, con la camisa suelta, con moquitos en la nariz, agarrándose el ferrocarril pasando por la nariz, queda viendo a uno, inquieto y se levanta, el jurgas, y queda y le ve a uno y le dice, amo este ratón. Se acabó, toditos, perdí la atención, perdí la tranquilidad y fue peor bulla, o sea, realmente una lección aprendida para toda la vida. Sí, a las bombas, pero es amante a las bombas de globos de fiestas. Sí, porque ya, ya, y se pone a llorar, se pone a patalear.
No, pero eso es más bien el hecho de lanzarse al piso, hacer un capricho, eso es parte del... ¿A jugar qué? ¿Golf? O sea, le distrae haciendo otra cosa. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el trastorno hiperactivo. Eso es parte de también. O sea, no todo hay que relacionarlo con un trastorno. El pronóstico, van a decir, bueno, ¿y qué pasó? Ya hablamos un poquito de que en la vida adulta puede prevalecer los síntomas hasta un 60% y que puede relacionarse después con conductas antisociales, problemas de consumo de sustancias y más. Tenemos preguntas. A ver, por favor. Eh, a ver, arriba, por favor. Hay una pregunta. ¿Puede agravarse hasta llegar a tener una enfermedad mental más grave? ¿Cuál sería esta? ¿Quién hace esa pregunta, por favor? El Cita Cuesta. Muchos saludos, el Cita, desde acá del CRA. Dice, buenos días, doctor. ¿Los niños con déficit de atención pueden agravarse hasta llegar a tener una enfermedad mental más grave? ¿Cuál sería esta? Pues sí, la enfermedad mental más grave sería problemas de conducta, sí, relacionados con trastorno antisocial de la personalidad, trastorno limítrofe de personalidad, lo que puede ser presencia comórbida con un trastorno afectivo bipolar o trastorno por consumo de alcohol o drogas. Realmente es importante saber cómo derivar adecuadamente toda esa hiperactividad e impulsividad y cómo ayudar con un proceso psicoterapéutico bien llevado para favorecer un mejor desarrollo y pronóstico de este niño. Tenemos un saludo a María Aguirre. Josué Tipán, buenos días doctor, mi hijo tiene 5 años y es muy inquieto e impulsivo y le falta en el lenguaje, ayúdeme cómo lo puedo ayudar. Perfecto, primero necesita una valoración realmente para determinar qué está pasando con el niño, ¿no? O sea, es importante que este niño reciba ayuda, una valoración psicológica, hacer todos los exámenes complementarios necesarios, hacer las valoraciones correspondientes y determinar realmente si hay un problema del aprendizaje, un problema de conducta, un problema por déficit de atención o hiperactividad. Siempre es importante obtener datos tanto de la fuente primaria, acuérdense, la familia o de la escuela en estos casos. Entonces, uno de los riesgos que tenemos es tender a minimizar la sintomatología y no buscar ayuda de manera temprana. María Aguirre, mi hijo cuando era pequeño le detectaron esto, pero ahora que está en 16 años se aísla y puede estar horas en el computador. Claro, por lo general la computadora permite actualmente en los niños en la época cibernética, permite establecer otro tipo de socialización virtual. Niños que son aislados en su relación social a través de la virtualidad y el computador establecen comunicación y establecen redes sociales, incluso internacionales, donde se comunican a través del juego por medio de un avatar. El avatar es un personaje que se arma ese rato en la computadora y establece incluso un vínculo, un estatus o el hecho de poder comunicarse con otras personas. Entonces, el computador se convierte en un medio de socialización también. Carmen Buri, Quesada, buenos días, buenos días. Doctor José, mi hijo tiene 19 años, es hiperactivo por las características que usted menciona. ¿Puede mejorar la letra ahora que tiene 19 años? Ay, yo no soy hiperactivo, pero tengo una letra horrorosa. Chuta, no sé si podrá mejorar la letra, no. Realmente creo que escribiendo en la computadora, claro que puede. Debe, obviamente todo es entrenamiento, pero no sé hasta qué punto pueda mejorar la letra o qué tan importante sería que mejore la letra. Lo mejor sería que tenga una mejor ortografía, aprenda a leer mejor, mejore su educación. Y ya bueno, lo de la letra, yo he podido demostrarme a mí mismo que necesito escribir en computadora para hacerme entender. Santiago Morocho, buenos días, doctor. ¿Este trastorno de hiperactividad se puede en la adultez convertirse en trastorno de ansiedad? Sí, puede transformarse en otro tipo de trastornos, sobre todo depresión, trastornos de ansiedad, que necesitan ser tratados. El tratamiento del trastorno por déficit de atención y hiperactividad es básicamente
con medicación psicoestimulante, en este caso lo que ocupamos es el metilfenidato en su presentación rápida o en la que dura aproximadamente 12 horas. Entonces se administra la medicación, se conoce como Ritalina y la otra se conoce como Concerta. Entonces esto permite durante el día que la persona logre mantener atención en la escuela, en el colegio, no se administra en la noche porque puede provocar pérdida de sueño. Hay que tener cuidado en los adultos cuando se ocupa esta medicación, sobre todo si tienen antecedentes de problemas cardíacos, es importante tomar en cuenta esos detalles. Uno de los efectos colaterales, obviamente, es el hecho de la pérdida del apetito, disminución en el crecimiento, por lo que se recomienda tomarse a veces unas vacaciones donde la persona tiende a recuperar su peso y su alimentación y crecimiento después en esos periodos vacacionales de la sustancia. Tenemos también los que no son psicoestimulantes, por ejemplo la tomoxetina, que actúa sobre todo a nivel de la adrenalina, que también tiene un efecto positivo a nivel del déficit de atención. Los antidepresivos pueden ser ocupados, se ha probado con el bupropión, y los otros antidepresivos se ha demostrado que no tienen mayor efectividad del déficit de atención, pero sí se puede administrar en conjunto cuando existen problemas depresivos o de ansiedad adjuntos al problema del déficit de atención y hiperactividad. Y obviamente la risperidona o antipsicóticos de diferente tipo se pueden usar para bajar los niveles de niños que son demasiado impulsivos, demasiado agresivos, demasiado violentos en dosis bajas. Tenía una pregunta. Uh-huh. Yeah. El Fortnite, el Avatar, sí. Escucharás, Francisco. Está mi hijo aquí presente, él es mi hijo. Entonces, él le gusta jugar lo que usted dice. Escucharás, por favor. Eh, es algo bien particular porque antes de la pandemia decíamos no deben pasar mucho tiempo en el celular, en la computadora y todo eso, y ahora reciben clases de 8 horas y todos los cursos son de manera online, con computadora, acceso a la red y todo eso. Yo creo que es relativo y todo se favorece con un proceso psicoeducativo y un direccionamiento adecuado. Yo sí pienso eso. No puedo satanizar los juegos porque a mí también me gustan. A mí me encanta jugar, no voy a negar, pero aquí va a depender de muchísimos factores contextuales, por eso es importante buscar ayuda de manera temprana. Eh, Bien, Santiago, un saludo para Pablo Hermida, que también nos está viendo. Bien, Paula Domínguez, yo creo que ya mismo terminamos la hora y creo que tenemos un montón de tema todavía por tratar. Solamente la recomendación es hacer, antes de responder las últimas preguntas, indicar de que el tratamiento no solo es farmacológico, también psicológico, con el uso de terapia cognitivo-conductual. Aquí el mejor psicólogo que tiene que educarse es capacitar a los padres para entender a un niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad y saber de qué se trata. Es importantísimo que se vinculen los padres, la familia, para entender a este tipo de niños, ¿sí? Y algunos tips, no sé si podemos poner los tips en esta pantallita. Eh, los tips que son importantes tomar en cuenta son la educación de los padres es importante. O sea, si podemos llegar a una conclusión, clave es que la educación de los padres es muy, pero muy importante. Segundo, que se tiene que perfeccionar en habilidades sociales para incrementar la autoestima del niño y generarle sentimientos de éxito. La tercera es inculcar que el niño no demuestre su trastorno de hiperactividad con déficit de atención
o que ocupe la presencia de su trastorno como una forma de generar victimización, o como ahora dirían, victimización, entre comillas, de ser la víctima, ¿sabe? Bueno, y que en ocasiones no quiere decir que por el que el niño tenga un trastorno por déficit de atención y hiperactividad no pueda hacerse responsable de las cosas. Tiene que aprenderse a generar una serie de normativas, conductas, hay que hacer un trabajo cognitivo-conductual importante. Ahora sí podemos dedicarnos y enfocarnos un momento a lo que son las preguntas antes de terminar. Bien, eh, arriba, un poquito más abajo. Paula Domínguez dice, doctor, buenos días, primera vez que lo escucho y me agradó mucho. Gracias, a las órdenes. Tengo una hija que recibió un fuerte golpe en la frente y desde ahí ha recibido diferentes diagnósticos, desde trastorno de déficit de atención, impulsividad, autismo, epilepsia, depresión. ¿Cómo puedo estar segura de cuál es el diagnóstico correcto? ¿Quién es el profesional que se encargaría de hacer la diferenciación? Estimada Paula, el manejo es en conjunto, ¿sí? Aquí en este caso tenemos que tomar en cuenta a qué edad fue el trauma. Es importante también darse cuenta de eso, porque las lesiones a nivel cerebral sí pueden generar cambios en el comportamiento. Acuérdense cuando les enseñaba el caso de Phineas Gage, ¿se acuerdan? Que es el más conocido. Si la lesión generó una lesión a nivel del lóbulo frontal, el comportamiento se cambia. Suele aparecer depresión, puede aparecer hiperactividad, puede aparecer desinhibición, puede aparecer problemas ansiosos. Entonces, aparece lo que se conoce como un síndrome frontal y una alteración propia de la personalidad. Entonces, es importante en estos casos hacer un seguimiento a nivel de neuropsicología para determinar el grado de lesión y la posibilidad de ubicación de la lesión. Tenemos que trabajar también como parte de psiquiatría y psicología en conjunto. Entonces, si es que hay un antecedente de trauma de cráneo, que es el que genera este tipo de sintomatología, es poco probable que sea un trastorno por déficit de atención en realidad puro, sino probablemente inducido, acuérdense. O sea, un golpe en la frente puede alterar tranquilamente cualquier tipo de comportamiento. Entonces es importante, a pesar de que conozcamos la causa, saber cómo podemos direccionarnos frente a estos casos. A veces es necesaria e indispensable el uso de la medicación. Josué Tipam, buenos días doctor, mi hijo de 10 años en la escuela le falta la atención y empezó a dolerle el pecho y faltarle la respiración. Bueno, como yo, ¿cómo yo le puedo ayudar? Yo pensé que decía como yo, leí mal. En realidad es probable que estemos frente a un trastorno de ansiedad frente al estrés. Estos niños al tener déficit de atención y hiperactividad se estresan con facilidad y si los padres lo presionan, estudia, estudia, estudia y el niño no logra concentrarse a pesar que se mantenga la atención, a veces nosotros ponemos un esfero y decimos, mira la tapa azul, quedan viendo, mantén ahí y ¡boom! Se distraen. Entonces eso sí puede generar problemas de aprendizaje y problemas de memoria. Obviamente dicen, no tiene buena memoria. Claro, porque no logra mantener la atención. Entonces es importante eso. Eh, Wilson, saludos enormes. Felicitaciones por la claridad de su explicación e interesante el tema. Pues aquí estamos para servirles y creo que con esto damos por terminada esta conferencia. Hay una pregunta más aquí en el auditorio. Muchas gracias, Wilson. Gracias, gracias. Bueno, estimados amigos, que tengan una buena mañana. Para mí ha sido un placer compartir con todos los amigos invisibles. Recuerden, estamos aquí en el Centro de Reposo y Adicciones, Hospital Humberto Ugalde Camacho. Estamos dando las charlas a la comunidad. Pues reciban un caluroso abrazo. Felicidades en este nuevo año. Disfrútenlo. Esperemos haberles podido servir.
Hasta la próxima y nos vemos. Esperen un ratito la toma general del grupo que me ha pedido, pónganse la mascarilla, pero porque después han de poder decir, no, estaba hablando solito, no, aquí tenemos al grupo, saluden, ya saluden, aquí tenemos los compañeros que forman parte justamente de la conferencia acá en el área de varones. Hagan un saludo a toda la familia, los que les están escuchando. Entonces, con esto nos despedimos hasta una próxima vez, mis amigos. Despiden. Ya, hasta una próxima. Bueno, demos por...